Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy estamos de fiesta. Hoy estamos celebrando nuestro 13 aniversario como Misión Príncipe de Paz. Y vamos a comenzar nuestro culto, más bien ya comenzamos nuestro culto, pero el sermón. Y quisiera antes poner una alabanza al Señor antes de este sermón. Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar.
con esta preciosa alabanza comenzamos nuestro sermón del día de hoy, que lleva por título el título que Dios nos ha dado. Hoy estamos celebrando nuestro 13 aniversario y el Señor quiere hablarnos como misión. El Señor quiere renovar nuestras vidas, nos quiere decir lo especiales que somos para Él. El texto que tenemos está en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 del versículo 10, del versículo 9 y 10, donde escribe el apóstol: mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy como misión Príncipe de Paz en este 13 aniversario. A manera de introducción, normalmente dentro de la realeza se otorgan títulos. Esos títulos son duques, marquesas, condes, vizcondes, varones, baronetos y caballeros. De la misma manera, Dios nos ha dado un título muy especial a los que somos parte del pueblo del Señor. Él mismo nos ha elegido a cada uno de nosotros. Es por esto que nosotros nos debemos de sentir orgullosos de formar parte de ese pueblo tan especial que Dios mismo ha elegido. No es que tú le hayas elegido a Él, querido hermano, querida hermana. Él fue el que te eligió a ti, como dice en su bendita y santa palabra allá en Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto. El apóstol Pablo comienza a dar una descripción de lo que somos nosotros como iglesia de Dios. En primer lugar, ahí en el versículo 9 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, en otra versión del lenguaje un poco más sencillo, dice: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso debemos de anunciar las maravillas que Dios ha hecho. En primer lugar, queridos hermanos, ahí en el versículo 9 el apóstol Pedro nos dice que vosotros sois una generación elegida o una familia de Dios. Los títulos que antes se daban a la iglesia judía, es decir, a los israelitas, sin excepción, y a todos los que estaban en el pacto de Dios por circuncisión, ya fueran santos o no, que se les daba a los cristianos en general de la misma manera. A todos los que creen en Cristo, sean judíos o gentiles, y que recibieron el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los israelitas era una raza elegida y fueron elegidos para ser el pueblo especial para Dios, sobre todo los que estaban sobre el rostro en tierra, como lo describe allá Deuteronomio capítulo 7 versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están en la faz de la tierra. Nosotros somos ese Israel espiritual que Dios ha elegido. La iglesia Príncipe de Paz, Dios la ha elegido para ser su especial tesoro. Y esto nos debe de hacer sentir muy orgullosos.
muy orgullosos. En segundo lugar, nos dice ahí también el versículo 9, también eran un sacerdocio real, a lo que Moisés llama un reino de sacerdotes. En Éxodo capítulo 19, versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor está hablando a su pueblo y también a nosotros el día de hoy, porque todos fueron llamados a ofrecer sacrificios a Dios, cada uno de nosotros, y se le representaban como el rey de ese pueblo y el padre de ellos, de los cuales él era rey, por lo tanto todos eran reales. En Romanos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, somos ese sacrificio vivo que el Señor está esperando. Es por eso que somos sacerdotes delante de Dios, que llevamos el sacrificio delante de Dios, que debemos de sacrificar nuestros cuerpos delante del Señor. El pueblo de Israel era una nación santa, como dice aquí, y santo significa separado del pecado. Cada uno de nosotros hemos sido separados del pecado. En Éxodo 19:6 dice la palabra de Dios, porque fueron separados de toda la gente de la tierra, para que pudieran adorar al único Dios verdadero y para abstenerse de las abominaciones que había en el mundo pagano. Para eso el Señor nos ha apartado. Es por eso que tú y yo, querido hermano, debemos de ser una nación santa. Debemos de esforzarnos porque el Espíritu Santo viva y reine en nuestras vidas. Que sea Él el que controle nuestras vidas. Que no sean tus esfuerzos, que no seas tú mismo, sino que dejes que el Espíritu Santo de Dios more y reine en tu vida. El día de hoy, queridos hermanos, el Señor nos está diciendo, nos está recordando qué tan especiales somos para Él. El Señor nos está recordando que tú y yo, querido hermano, somos esa nación santa. En tercer lugar, también somos gente peculiar, gente comprada. El Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Somos una propiedad privada, perteneciente al Dios Todopoderoso. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están en la faz de la tierra. Ningún otro tiene ningún derecho en ellos y están bajo obligación solo con Dios. Estamos bajo obligación solo con Dios para hacer su voluntad y no la nuestra. Todas estas cosas las aplica el apóstol Pablo a los creyentes, a quienes en verdad pertenecemos en su espíritu y en esencia, de tal manera que no podríamos pertenecer al pueblo hebreo de antaño. Somos una nación santa. Pero, ¿por qué nos escogió? ¿Por qué nos hizo un real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios? Todo tiene un propósito en la vida. Todo tiene un propósito. Si tú estás en este mundo, tienes un propósito en tu vida. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo hayas planeado, el Señor te hizo con un propósito. Para algo te escogió. Todo en la vida tiene un propósito. Cuando se hace un zapato, se van eligiendo los materiales, se van eligiendo las piezas adecuadas, las herramientas adecuadas para formar el zapato y para que éste cumpla una función.
al igual que la ropa, al igual que muchas cosas. De esa misma forma el Señor nos ha formado, nos ha escogido, nos ha elegido de entre todo el mundo. Y nosotros como iglesia cristiana formamos parte de esta nación comprada por Dios. El Señor nos llamó de la oscuridad, de la idolatría, de la superstición y también de la impiedad. Y nos llamó a su luz maravillosa. Todo tiene un propósito dentro de los planes de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, que prediquemos el Evangelio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que prediquemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Que prediquemos no solamente con palabras, sino con hechos. El Señor se ha manifestado grandemente en tu vida y en la mía. Al día de hoy podemos ver cómo Él nos ha ayudado en medio de la pandemia, cómo Él nos ha fortalecido, cómo Él ha estado con nosotros y a pesar de la carencia del trabajo, a pesar de las muchas preocupaciones que hemos tenido, en nuestra mesa no ha faltado el pan. Y damos gracias a Dios porque dentro de la misión Príncipe de Paz hemos sido bendecidos, aun cuando hemos tenido una baja dentro de nuestro templo, de nuestra iglesia, nuestro hermano Celedonio Hernández, que partió al Señor ya hace un año. Y pues hoy precisamente él está cumpliendo un año de haber partido a la presencia del Señor. Rogamos y siempre hemos pedido al Señor que Dios fortalezca a nuestra hermana Irma y que la siga bendiciendo y fortaleciendo para que también sus hijos lleguen al conocimiento pleno del Señor. Eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Debemos de ser ejemplo para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros vecinos. Que seamos personas que prediquemos con el ejemplo, no con palabras, porque es muy fácil decir, soy cristiano, pero no mostramos amor, pero no mostramos lo que el Señor Jesucristo mostraba. Si realmente te dices cristiano, querido hermano, debes de ser el reflejo de Jesucristo. Debes de actuar como Jesucristo actuó. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Es por eso que Él nos compró. Es por eso que Él nos eligió. Es por eso que Él nos puso como sacerdotes en nuestra casa, en nuestra familia y también dentro de la iglesia. Querido hermano, el día de hoy estamos celebrando 13 años y el Señor nos está llamando nuevamente a que seamos parte de ese evangelismo masivo que necesita nuestro pueblo, que necesita nuestra familia, que podamos compartir todas las virtudes que el Señor nos ha dado, todas aquellas promesas que el Señor nos ha dado también. El Señor tiene grandes cosas para la misión Príncipe de Paz. El Señor quiere impulsarnos a seguir creciendo, a seguir aumentando el número. El Señor quiere que muchas personas sean salvas a través de esta misión Príncipe de Paz, pero nosotros, los que estamos ahí, queridos hermanos, necesitamos trabajar con más ahínco, necesitamos esforzarnos cada día más, necesitamos doblar nuestras rodillas y tener esa comunión directa con el Señor. Necesitamos, hermanos, creernos ese título que el Señor nos ha dado. Así como esos hombres de la realeza que se sienten elegidos, que se sienten los mejores, querido hermano, quiero decirte que tú y yo pertenecemos al mejor reino y ese reino es de Dios. Y ese reino no es falible, ese reino no caduca, ese reino es eterno. Y a ese reino fuimos nosotros llamados, porque Él te eligió a ti y me eligió a mí. No fue que tú fuiste a buscarlo, que tú hiciste algo. No,
Él puso su mirada en ti y te escogió de tal forma que el día de hoy perteneces a esa familia de Dios. Querido hermano, estimado oyente, el Señor nos ha llamado para ser parte de su familia, para anunciar las virtudes del Señor. Esfuérzate y sé muy valiente, porque las cosas no van a ser sencillas, porque las cosas no van a darse de un día para otro. Ya tenemos 13 años trabajando y es tiempo que despertemos y glorifiquemos al Señor, trayendo hasta sus pies gente que necesita, que requiere, que está hambrienta del amor de Dios. Que el Señor te bendiga, querido hermano, y sigamos celebrando estos 13 años con mucho gozo, con mucha alegría, y que vengan muchos más años para la misión Príncipe de Paz, y que muy pronto podamos convertirnos en congregación y después en una iglesia pujante, en una iglesia trabajadora, en una iglesia que predique el Evangelio, en una iglesia evangelista, porque para eso fuimos llamados. Un abrazo a cada uno de los miembros de la misión Príncipe de Paz, una felicitación por este día y que el Señor les siga bendiciendo. Terminemos este sermón con una oración. Padre y Señor nuestro, te damos muchas gracias porque hasta el día de hoy tú has sido bueno con nosotros. Tú pusiste tu mirada en nosotros, tú nos elegiste y nos sacaste de las abominaciones del pecado y nos redimiste a través de la sangre preciosa de Jesús en la cruz del Calvario. Él pagó por nosotros, Él estuvo en nuestro lugar y hoy te agradecemos por ello. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que podamos ser una iglesia que predique tu evangelio, que cumpla el propósito por el cual fuimos creados. Señor, en tus manos nos ponemos como iglesia, Príncipe de Paz. En tus manos nos ponemos para que tú y tu Espíritu Santo nos guíe por el camino adecuado. Gracias por cada hermano que has puesto en este lugar, que han sido fieles. Gracias por cada hermano que ha seguido, Señor, aún en medio de esta pandemia. Sigue fiel a ti. Te pido una bendición muy especial a cada uno de ellos, Señor. Que tú sigas proveyendo, que tú sigas dando todo lo necesario, Padre. A ti sea la honra y la gloria, bendito Dios, por siempre. Amén. Va a haber también en estos momentos una salutación por parte del Ministerio de Relaciones de la Iglesia Nacional Presbiteriana, o más bien del Presbiterio Emaús de la Ciudad de México. Veamos lo que nuestro ministro del Ministerio de Relaciones del Presbiterio nos va a decir el día de hoy. Que el Señor les bendiga, queridos.